pongo un poquito más así puedo yo. Acá me organizaron todo. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Este tema de Colosenses, como de los libros del Nuevo Testamento, son apasionantes. Nosotros tenemos la dificultad. ¿Yo tengo que hacer algo? No, están diciendo bien. la cámara eso. Yo porque veo los gestos, como el Penado 14, diría alguien que conoce el tango. Le estoy dando la espalda a los chicos acá. Me parece también importante, si podemos dedicar unos minutos a hacer preguntas. Ayer tratamos de hacer unas transparencias, unas diapositivas, y no le pudimos prestar atención, así que no sé desde qué número estamos aquí, pero ya entraríamos con términos respecto a la salvación. ¿Quedó alguna duda con respecto a lo que vimos de los decretos divinos? ¿Quedó alguna duda con respecto a dónde está el problema en la teología cuando no se mira la revelación bíblica, o sea, todo lo que está en la Biblia, o cuando el método de interpretación es erróneo? Ahí estaba diciendo David un poco sobre los términos en griego. La verdad es que tenemos que reconocer que nosotros tenemos una traducción. Cada vez que agarramos una versión de la Biblia, Reina Valera, Biblia de las Américas, NBI, es una versión de alguien que conoce el idioma, o un grupo de estudiosos que me lo pasa al castellano. Y puede ser una persona, lo repito, un genio en el idioma, sabe traducir, pero las palabras griegas tienen más de un significado en su mayoría. Y de acuerdo a los tiempos o modos que tenga, puede significar algo activo, algo pasivo, algo neutro. Y yo no lo tengo tanto en castellano, aunque sí tengo algunos pequeños ejemplos, pero nosotros no somos cráneos de la literatura y de la lengua. Por ahí podemos confundirnos entre un verbo y un adjetivo. Pero si queremos entender mucho mejor la escritura, vamos a necesitar, miren, lo básico es un interlineal. Necesito básicamente un interlineal. Por supuesto que para traducir no es suficiente un interlineal, tengo que saber un poquito más. Pero esto que estamos viendo, que vamos a ver ahora, son términos que los paso al castellano, pero después lo vamos a ver en griego. ¿Y por qué? Porque la confusión es en el castellano. ¿Cómo ven hasta ahí? Bueno, avancemos un poquito, miren. Aquí, en este cuadro, aparece el término elección a la izquierda. Dos palabras se usan, una es ecletos, otra es ecleo. Después lo vamos a ver un poquito más. Pero la definición que les doy es una definición cortita, que Jasper la coloca en su apunte y ustedes la van a tener en el PDF. Elección es un acto soberano por medio del cual Dios decide elegir a algunas personas o naciones o ángeles. Eso van a ver en la escritura. Por eso al lado van a tener los pasajes. Y lo hace porque tiene determinados propósitos. Habacuc hablamos ayer. Dios elige a los caldeos para que disciplinen a Israel. Habacuc se enoja por eso, sufre, dice, no puede ser. Y sin embargo es así. Y en la parte de la derecha, donde están los pasajes y usos, ustedes tienen los versículos. En Isaías 65 Dios dice que Israel es elegido. Él lo elige a la nación de Israel. Y lo elige como nación para una tarea: mostrar a las naciones que hay un solo Dios. Y que el pueblo sabio es el que se acerca a este único Dios, creador de todo.
Después se usa con respecto a la iglesia. Y los creyentes es un grupo de personas que Dios eligió. No le podemos escapar a este tema, que Dios elige. Y luego habla de Cristo, que es una piedra preciosa, escogida, elegida. Y cuando cito Isaías 42, está hablando del ministerio futuro del Mesías. Bueno, esos son algunos detalles. Si sigo y ustedes quieren preguntar, hagámoslo. Hay otro término que es escogido, es sinónimo. Los elegidos son escogidos por Él desde toda la eternidad. Cuando se habla de elección es como decir, Dios elige personas. Pero cuando se habla de escogido indica el acto ya hecho, que Dios ya te sacó de un grupo de personas que iban a la condenación. Y los pasajes obviamente nos dicen que se puede referir a Israel, como en Isaías 44, se puede referir a la iglesia en Efesios 1:4, básicamente, que es el que más conocemos. Ahora vamos a ver los versículos. Y también a los apóstoles. A los apóstoles se les dice, específicamente en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y los pongo para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Pero el fruto que va a permanecer no es producto de lo que los apóstoles inventaran, sino de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer, dándoles el mensaje y llevándolos a los lugares donde tenían que ir. Avanzamos a otra palabra, atracción. Esta también es una palabra que van a encontrar en la Escritura, sobre todo en Juan 6:44 y en Juan 10. La definición sería que el Señor Jesucristo dijo que había una atracción general. Si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mi persona. Pero hay una que es más específica y es la irresistible. Y esa es solo para los elegidos. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Si bien es cierto que Jesús está hablando a los judíos, pero el principio existe de que Dios es quien acerca a Cristo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora cuando miremos los versículos de la condición nuestra, nos vamos a dar cuenta que no querríamos nunca ir. Porque éramos enemigos, recién lo leía. Y enemigos en nuestra mente. O sea, yo no podría entender, porque tengo el entendimiento entenebrecido, porque las cosas espirituales requieren del discernimiento espiritual, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando está en la persona. Así que de inconverso no tengo manera. Vamos a seguir, así no lo detengo mucho. Llamamiento. Esta ya es una acción muy puntual, porque si bien tiene la idea de que hay algo que te va a traer, este llamamiento es algo que efectivamente va a suceder. Esto lo van a tener en el apunte, lo van a poder ver, lo van a poder discutir con el pastor y charlar y preguntar para que les amplíe. Esto es sinopsis, esto es muy pequeño. Tienen los textos y todo. Pero fíjense esto. Pueden leerlo igual ese mismo, por lo menos leer de Romanos por lo menos 8:29. Ahora vamos, están después. Para los chicos también, para que... Fíjense, claro, por eso les decía, esto es sinopsis, esto es un resumen. Cuando se habla de designio divino, de propósito, de la voluntad de Dios, estamos diciendo que es una decisión ligada por Dios a su elección. Y acá no se puede hacer como quieren hacer algunos grupos que dicen, bueno, primero Dios sabía que yo lo iba a recibir y luego me eligió por eso. Entonces tenemos un Dios que es un Dios bárbaro. Esto es como el que apuesta. Che, ¿qué número va a salir? Y lo apuesta. Si vieron que lo gané, pero estaba todo armado en ese sentido. No es justo decir eso de Dios.
finalmente perdido el hombre? Sí. Pero ellos creen que hay una chispa. Eso lo hizo Pelagio, no fue realmente el que dijo esto. Pelagio decía que la voluntad del hombre podía cooperar con el llamado de Dios. Y el semipelagianismo decía que hay un poquito de luz en el cerebro de las personas, de tal manera que pueden elegir cuando les llega el Evangelio. Pero Lo que pasa es que Pelagio no creía que los pecadores, o sea, no eran un Dios santo. Moralmente no. Exacto. O sea, que tiene que arrepentirse. Nada. Bueno, por eso hay un aspecto que no vamos a poder No, pero él está en la cárcel con Martín. Martín levanta tu mano, Martín. Martín. Y esto le va a ayudar, le va a ayudar, aunque ya lo saben, porque tiene riqueza de gracia. Sí, le va a ayudar mucho este punto a ustedes de evangelismo. Y porque ahora cuando vemos los versículos se van a dar cuenta que aunque me escuche, él no entiende. Pero si Dios usa su palabra, el Espíritu lo convence, entonces va a necesitar. Por eso no está bueno esas reuniones donde los pastores empiezan a pedirle a la gente, bueno, decide que está a tu lado que pase a recibir a Cristo. O, mirá que hoy te vas a morir capaz, y te vas al infierno. Ese no es dejar al Espíritu Santo que haga su tarea. Eso es decirle al Espíritu Santo, correte que yo la tengo clara. Déjame que yo se lo voy a presentar. Es lo mismo que cuando hablamos con un hermano en pecado. A veces pensamos que la dureza de nuestra exhortación va a ser el cambio. No. Va a ser el Espíritu Santo usando la Escritura. No mi vehemencia, mi enojo, mi indignación. No, simplemente el día que entendamos que somos como canales de bendición, probablemente nos salga mejor y no terminemos enemistados con los hermanos. Porque el enojo nuestro a veces genera enemistad. Y lo que queríamos lograr de recuperarlo, terminamos alejándolo. Y nos podemos poner en una situación que nos consideramos superiores. Mejores, fariseos. Claro, sí, feos. Claro. Y la verdad es que ninguno de nosotros es mejor que el otro, aunque conozcamos más. Recuerdo que es una pregunta. Sí, dale. No, lo escucho mucho. Perdón. Bueno, entonces, cuando se habla de esa decisión dentro del propósito de Dios, se habla de los creyentes. Y cuando se habla de la presciencia, que es la idea que Dios sabe de antemano, que conoce lo que va a suceder o podría suceder en su universo, la gente quiere poner una cosa delante de otra. Es una tontera eso. Porque Dios no solo sabe lo que decide que va a pasar. ¿Entiendes? Entonces, Él decreta que algo suceda, ciertamente, y lo sabe de antemano, porque Él lo decidió. Pero nunca es la criatura la que puede decidir si Dios no está moviendo. ¿Por qué le va a decir a Faraón, te levanté para mostrar mi poder? ¿Por qué le va a decir a Ciro 150 años antes que Ciro llegue a estar en el reino de los medos y los persas? Le va a decir, te conocí por tu nombre, aunque vos no me conociste. 150 años. Entonces, hay cositas. Josía, un rey se va a levantar y le va a quemar los huesos que ustedes acá en el templo que hizo, en el altar que había hecho Jeroboam, ahí va a quemar los huesos. Y pasó. Entonces, hay cosas en la Escritura que siempre nos van a mostrar que Dios es todopoderoso, omnisciente, creador de todo, decide todo lo que tiene que suceder en el universo. Nunca está esperando a ver, che, ¿qué va a hacer fulano de tal? Voy a esperar a ver si tiene, pero calculado los segundos, milésimas de cada cosa, y sin dedicarse a eso. Lo sabe, porque lo decretó. Y esto cuesta mucho, pero leo la Biblia y me doy cuenta que es así.
Avanzo un poquito más. Se utiliza para Israel porque justamente Dios es quien en su conocimiento va a permitir que Israel se endurezca, pero es porque también está decidido por Dios. ¿Por qué? Dicen los que hablan, en este caso, que tenemos un video quizás para la noche, en donde en el video, que dura mucho, empieza el autor a decir, ¿sabes qué? El tema es que en realidad Dios lo sabía de antemano, por eso lo hace, pero la persona tuvo que decidir. No es tan así, después lo vamos a ver. Pero esta idea de que Dios lo sabe y por eso actúa es errónea. Dios decide actuar, actúa y está dentro de su conocimiento perfecto. Las cosas están unidas. Avanzo rápido. Y este término de predeterminar o predestinar son casi sinónimos. Significa que Dios determina lo que sucede en el universo desde antes de la creación de lo visible e invisible. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunten ustedes. La presciencia reconoce la certeza de los acontecimientos futuros. La predeterminación con la predestinación hace el seguro y cumplimiento de esos mismos conocimientos. Predeterminar y predestinar funcionan juntas, dependen de la una de la otra. En Dios no se separan. No es que Dios dice, primero voy a hacer esto, después esto, después esto. No, Él tiene todo en un solo decreto. Todo junto, absolutamente todo. Cuando van a ser una persona, todo está en un solo decreto. Nosotros para estudiar le tenemos que poner un orden, entre comillas, de cómo funcionaría una mente con todas esas capacidades. No lógico de pensamiento, pero no cronológico, porque exacto. Es un decreto y lo estudiamos así, ¿cierto? Exacto. Entonces, predeterminar y predestinar funcionan juntas. La Biblia reconoce el destino final de los ángeles santos. En Hebreos 12 se nos dice que en la Jerusalén celestial está la compañía de millares de ángeles santos. Pero también, si vamos a los ángeles caídos, en Mateo 25:41 dice que ya tienen preparado un lugar. No estaba preparado, entre comillas, el destino de las personas que rechazan a Cristo o que nunca escucharon de Cristo o que mueren sin conocer a Cristo. Sin embargo, ese lugar va a ser compartido por Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno, porque el Dios de este siglo hace que seamos enemigos de Dios, porque el Dios de este siglo ciega nuestro entendimiento, porque el Dios de este siglo no nos permite que nos resplandezca la luz del Evangelio. Así que estas cosas las necesitamos entender. Y también hay algo interesante. En Judas 4 dice que hay personas destinadas para esta condenación. Hay personas malas para el tipo malo. Exactamente, para hacer lo malo. O sea, en la vida tuya, como creyente, una persona, tu patrón, inconverso, te paga mal. Podés hablar, le decís que no te alcanza y te despide. El plan de Dios de generar en vos un carácter que pasa por lo que nos enseña Hebreos 4:16 y otros pasajes, ese tiempo de prueba puede ser una tentación que Satanás utilice y te haga pecar hablando mal de Dios, quejándote, insultando a ese patrón, que tendrás toda la razón de insultarlo, porque te está quitando el pan de tu familia, pero Dios está por sobre eso. Y cuando Dios permite que esa persona te haga eso, Él va a pagar eso, salvo que sea un elegido y termine convirtiéndose. Pero recién en la visitación entiende eso. Entonces, hasta el día de la visitación, como dice Pedro, nadie se va a dar cuenta de eso. Pero van a tener que aceptar que vos eras una persona que Dios tenía en su mano y que le hizo pasar por esa prueba. Hay muy pocos ejemplos de la resolución
Sí, que cuando conocen al Señor saben que hicieron mal. sí. O sea, si hay un patrón, ¿no? Nosotros que somos profesores, maestros, yo no vi una persona que diga, che, yo te traté mal en aquella escuela cuando vos estabas, ¿no? Y quiero restituirlo al revés. Pero no estoy hablando de algo moral, Sí, sí. que lo podés pedir perdón. Puede ser lo que sea, alguna estafa, lo que sea. Y no hay que caerse al cristiano por eso, pero debería hablarse también de la restitución. Porque si yo digo, si en algo estoy ofendido, como dijo Saqueo, porque sabía. Sí. Y lo devuelvo cuadruplicado. Claro, el hecho de que yo sea sabio no quiere decir que me evite las consecuencias. De las de antes tampoco, ¿eh? Por eso, si en el día de la visitación yo te traté mal a vos, pero conozco al Señor, yo debería decirte, che, Rubén, disculpame en ese tiempo cuando estuve así, así, así. Hice mal esto, ¿no? Sí, y vos me pagaste mal, ¿verdad? Bien, aleluya. Y no dejaste tierra. Bien, no, pero te quiero decir que no se habla. Y las asperezas después están dentro de una congregación local porque no se hablan de estas cosas. Exacto. ¿Sabés qué? Una vez hablé de este caso de la empleada y los hermanos que tienen empleada y se pondrán en el mismo lugar. Y había ciertas discusiones porque de repente está la empleada y el empleador. Y nosotros no nos tenemos que olvidar que somos hermanos, pero el empleado es empleado. Y eso es lo que expresa Efesios y Colosenses, ¿no? Claro. Que tenemos que servirlos mejor porque son creyentes, pero también que los amos hagan las cosas justas, correctas. Solo el Evangelio fue lo que equilibró en el mundo antiguo el estado de un esclavo con un amo o un patrón. Pero aún así hay muchos casos para resolver. Vamos a avanzar. Y le está diciendo que si te debe algo, mirá cómo me debe mucho. Claro, porque le llegó el Evangelio, era mucho precio. Bueno, no me quiero quedar porque sé que va a haber preguntas más adelante. Miren, la predeterminación está relacionada cuando Dios decide que va a entregar a Cristo para que la gente lo crucifique. A este, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Pedro los está acusando de que a pesar de que estaba en el consejo, en la determinación de Dios que suceda, ellos eran responsables. Entonces, ese texto lo que me dice es que cuando alguien escucha el Evangelio y lo rechaza, ahora tiene otra carga, muy diferente a la que tiene esa persona en la China que jamás le llegó el Evangelio, ni tiene idea de cómo obtener la salvación. Esa persona no lo rechazó porque lo haya escuchado. Directamente nunca lo escuchó, pero está bajo Satanás. Y encima no puede ser alguien que no haya hecho ningún mal, como nosotros conocemos. Muy bueno, muy moralista. Sin embargo, está en Adán. En Adán estamos separados. Y lo que marca el grado de castigo es la cantidad de pecados personales. Por esa razón, las personas como que tienen un problema genético, vamos a hablar de personas puntualmente como las que padecen de hemogolismo. Uno no puede entender, siendo pequeños, que ellos tengan la misma comprensión que nosotros por algo tan simple que Dios permitió. pero en realidad Dios permitió, pero el que lo generó fue Adán. Eso es consecuencia del pecado que eligió Adán, de decir, che, me aparto de las cosas que Dios quiere y hago lo que yo creo necesario en este momento. Y lo que él creía, lo sabía. No era que era ignorante, no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Pero él fue deliberado, se opuso. Y por eso Oseas 6 te dice que el pueblo de Israel, como Adán, traspasaron mi pacto. O sea que Dios tenía un pacto con Adán. Pero hablar ahí que no es un pacto de obra porque... No es el pacto de obras que dicen los amilenialistas, sino que era un acuerdo de Dios dándole una responsabilidad, por eso entra más en dispensación eso, pero pacto y dispensación suelen coincidir a veces.
Y esa decisión implicaba que Dios debía ejecutar el juicio. Pero no solo Dios ejecuta el juicio, sino que da misericordia vistiéndole. Por ahí podemos discutir alguna vez si Adán y Eva van a estar con nosotros en la Jerusalén celestial. Para otro momento. ¿Quién le puso nombre a todos los animales según Génesis capítulo 2, 21 en adelante? Adán. ¿Adán podía aprender a través de todo lo creado? ¿Sí o no? Sí. ¿Adán podía amar a Dios porque él es creación de Dios, él sabe que es creación de Dios o no? Sí. Entonces, ¿qué fue o en qué fue probado Adán? Pero entonces la obediencia ¿en qué parte? Entonces, si intelectualmente podía hacer una de las cosas de Dios, en sus sentimientos ya lo tenía. El ejercicio de su voluntad, hermanos. Por eso hay una independencia, una desobediencia al mandato que está en Génesis 17. De todo este árbol puede comer menos el árbol que la ciencia medicinal. No le acusan cuando es su pensamiento. Como dice Ismael, es importante. ¿Él lo sabía o no? Y después en el hebreo, por el tema de una pregunta en un chat que tenemos ahí con Ismael y los hermanos, no sabíamos a qué distancia estaba, pero el hebreo nos dice que estaba lejos Adán. O sea que cuando la mujer le está por entregar, él tranquilamente puede haber dicho no. ¿Me entienden? Sí, sí. Lo que dice Ismael es lo que dice la Escritura, que fue engañada a ella. Y eso es lo que dice 2 Corintios 11:3. ¿Por qué la mujer? Dice, porque la mujer fue engañada, pero el hombre pecó deliberadamente. Yo quiero hacer una diferencia acá, que no está en juego esto, que no quieren decir que si Adán hubiese hecho esto, yo le daba esto. No dice eso las Escrituras. ¿Vamos bien o no? Adán, si vos me obedecés, te doy eso. No, eso no dice las Escrituras. ¿Vos contaste algún versículo? Si Adán vos haces esto, yo voy a dar esto. No hay, ¿no? La orden era simplemente esto sí, esto no. Y ya que coma, Ciertamente morirás. Muy bien. Bueno, avanzo un poquito más. De los creyentes individuales también hay una predestinación, es decir, el inconverso, y esto hay que cuidarse, la persona sin Cristo no tiene una predestinación a ir al infierno. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se discute este tema de decretos. Porque las personas arminianas te quieren llevar al punto de decir, bueno, si hay un decreto de elegir alguno, tiene que haber un decreto de reprobar a otros. Ahí está, lo dejamos ahí. Aquí lo que tenemos que entender es que Dios deja en su justa condenación a las personas que no le van a elegir. Por eso yo les mostraba que con respecto a salvación hay 5 decretos y hay que ponerle un orden. De ahí surge esa postura que vimos un poco el año pasado, que capaz que no lo recordamos totalmente, pero dijimos que de un lado tenés la gente que propugna la libre elección de las personas, libre albedrío. Y del otro lado extremo, el hipercalvinismo que te dice, no, acá todo está decidido por Dios y ninguna persona, lo agarro con la mano. Estamos despojados para allá, el hipercalvinismo de otro lado va a tratar de mostrarnos que en realidad Dios hizo arbitrariamente su elección. Ahí. ¿Puedo? Ahí. Sí, no hay problema. Habla más cerca. Vuelvo a repetir. De un lado se nos propugna por el libre albedrío perfecto del ser humano, que puede elegir. Del otro lado, las 3 posturas que se suele dividir al calvinismo, que son el hipercalvinismo, que en realidad se debería llamar supralapsarianismo. Es una posición extrema en donde Dios es culpable de decidir también los que se van a ir al infierno.
Y la Escritura no nos da esa idea. La Escritura más bien nos da la idea de que una vez que el ser humano está caído, todo lo que va a ser lo que Satanás le guíe y lo que la naturaleza pecaminosa de Adán le transmitió. Y la idea es rechazar a Cristo. Ese es un extremo. Pero hay dos puntos intermedios interesantísimos. Uno es el sublapsarianismo y otro es el infralapsarianismo. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque no está predestinado el inconverso por Dios a ir al infierno, sino que porque está en Adán y bajo el maligno, su lugar va a ser ese. ¿Hay lugar preparado para los salvos, tanto de Israel, de los gentiles como de la iglesia? Sí, la Jerusalén celestial. Pero no hay lugar preparado para los que no quieran recibir a Cristo, para los que sean enemigos de Dios en su mente. ¿Y qué lugar van a compartir? El lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Y la prueba está en capítulo 20 del 11 al 15 de Apocalipsis, donde el juicio del gran trono blanco implica la aparición de las personas que nunca se relacionaron con Dios conforme a los principios de Dios. Y esto no es para enorgullecernos, porque ahora vamos a ver también las objeciones a esta doctrina. No, pero Dios es injusto. No, pero vos te sentís orgulloso. No, pero ustedes no quieren evangelizar porque total Dios va a salvar a los que va a salvar. No se trata de eso. Se trata de compaginar la información bíblica y darnos cuenta que debemos evangelizar porque es una orden de Dios. Así como debemos orar, no para que Dios cambie lo que decidió o yo le mueva el brazo. No, la oración es el lugar de descanso del creyente, donde le dice a Dios, no puedo resolver esto, me sobrepasa, esto no era lo que yo quería, me pasa esto. La oración es descanso. El día que entendamos que cuando Santiago 5 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, pero hoy no hubo lluvia, y después oró y llovió, algunos de nosotros estamos pensando seguramente, porque no entendemos bien el griego, de que lo que está diciendo es, che, tenemos que ser como Elías. Oremos hasta que Dios haga lo que nosotros le decimos. No pasa así. No pasa así. Elías tuvo la información desde el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando se habla de las bendiciones y de las maldiciones, que era la voluntad de Dios ante la idolatría y la injusticia de su pueblo, no darle lluvia. Y obviamente que Dios se lo debe haber dicho, no voy a dar lluvia, andá y decíselo acá. Y fue y le dijo, che, acá no va a haber lluvia hasta que yo hable, hasta que yo ore, porque Dios me dijo eso. Por eso la culpa de los profetas no cumplían las cosas. Los castigaban, los perseguían. Dice que los buscaban por todos lados. Y el oficial ¿Cuánto había apuntado había de 50 en 50 en grupos y le daba de comer, porque tenía un cargo importante. Dice, pero yo ahora me voy. Y cuando viene acá, vos no estás, me va a matar, ¿no? Yo soy temeroso de Dios, por favor no me hagas esto. Le dice, andá que me voy a quedar. Y así fue. Entonces, yo lo que quiero que notemos es como que nos subimos un poquitito un dron y estamos tratando de mirar la Biblia desde un lugar donde no la vemos todo el día. Le voy a contar, me mudé a un departamento en el piso 11. Yo no veía el río de ninguna manera, porque siempre estuve entre el primer y segundo piso. Lo miro y de noche veo las boyas por donde va el canal, veo las piletas de los vecinos, que tienen pileta de natación, veo del otro lado los edificios, los coches cuando van y vienen, los cambios de semáforo. ¿Saben cuál es la diferencia? Estoy más arriba ahora. Cuando vos estudiás la Biblia y hay orden en tu estudio, empezás como a mirar de más arriba la escritura. Y
entonces ahí es donde no empezás a pelearte con tu hermano porque está haciendo algo incorrecto, sino que te acercás para compartirle algo que es mejor. Y ya no querés que haga lo que vos querés, ya no te vas a pelear, vas a compartir. Les voy a contar, un hermano hoy puso un comentario erróneo. No me avivé porque no pertenezco al grupo ese y no vi qué grupo era y le coloqué solamente que no estaba bien unas expresiones. Por ejemplo, que nosotros no podemos orar para que nadie nos arrebate la mano de Dios. Ese es un error, porque Juan 10, 27 al 30 dice que yo ya estoy y que nadie me puede arrebatar. Entonces no necesito que alguien ore para que no me arrebate. Y además colocó que oraban a la madrugada porque es el momento donde las fuerzas de la maldad están trabajando. Y le colocó el punto del error. Entonces yo lo que le preguntaba era genérico, yo ni sé quién era. Y dije, ¿cuál es el versículo que indica que las fuerzas de oscuridad trabajan en la madrugada? Porque aquí es de día, en Japón es de noche, o sea, hay que orar por Japón ahora. Y después cuando a medida que va cambiando el ritmo circadiano del sol, entonces algo no estaba bien. Pero bueno, lo ofendí, lo tomó mal, se salió del grupo, pero del grupo ustedes, porque después me di cuenta que era ustedes. Le dije que no era mi intención, que siga siendo de bendición en el grupo, pero solamente que podía corregir eso porque hay otras personas que pueden creer que eso está bien, y no es bíblico. Pero no quería ofenderlo, pero a veces nos pasa eso. Pero la verdad siempre bíblica va a traer. Es más importante la verdad bíblica que los sentimientos. Pero bueno, yo metí la pata. Si quizás lo hubiera hecho privado, bueno. Pero son momentos que nos pasan. Pero en el aire se dice a los hermanos a full ahora, y yo le dije que le va a costar un montón a ellos. Porque ellos van a querer expresar lo que saben. Las hermanas están tan filosas también y van a expresar la verdad. Pero uno no quiere lastimar a las personas. Eso es mentira. Pero también es cierto que no vamos a juzgar este caso, pero a veces nuestro orgullo tiene. Porque queremos que comprendan lo que nosotros, y nosotros no nos damos cuenta que es el espíritu. Tampoco no nos damos cuenta, leemos unos bombillas de la gente. Sí. Bueno, listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se fue? Sí. Ahora tenés que ir a buscarlo. Yo ya le mandé privado una información y te aviso de la expiación, sin cortarlo. Yo ya metí la de la atalaya que una vez nos metieron, porque la sangre iba a ser sobre nosotros. Bueno, y ya les dije que los falsos maestros también están destinados a eso. Pero quiero aclararles esto. Cuando se habla de los malos destinados, no es porque Dios predetermina que esa persona sea mala. Es que está en Adán. Y la única cosa que puede hacer es lo malo. Lo repito. Cuando la Biblia nos habla de que están destinados para la perdición y destinados para hacer algo malo, no implica que Dios determinó que ese tiene que hacer eso, sino que le permite a Satanás mover a ese individuo hacia un grado de maldad que Dios sabe que va a pasar, y en ese sentido está decretado, pero no está predeterminado el grado de castigo que va a tener. Porque ese grado de castigo va a ser de acuerdo a la comunión que tenga con Satanás el individuo. Hitler mata 6 millones de judíos, más no sé cuántos millones de gentiles, Mao Zedong. Esa maldad está generada por Satanás. Por eso en Apocalipsis 20, del 11 al 15, se abren por lo menos 3 libros. El libro de los vivientes, el libro de la vida del Cordero, donde no están anotados ninguno, y el libro de las obras individuales. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, ni con los inconversos ni con los creyentes. Al inconverso le va a dar el grado de castigo exacto que su justicia exige.
y al creyente le va a dar el premio exacto que su justicia exige. O sea, no es que porque él es pastor, yo soy un pastor, me va a pasar por alto lo que yo haga mal. Las coronas que perdí, y las perdí. Pero Dios no me va a decir, pero este tipo, ¿sabés qué? Se fue desde Buenos Aires. ¿Vos te acordás de alguna punta que vos decís, acá yo sé que no hice bien? Sí, en este caso, por ejemplo, Sí, te das cuenta que la gente no toma la seriedad. Eso sería bueno. Ustedes, a ver, no sé si me están escuchando. Bueno, ¿me están escuchando? Ahí tenés el micrófono. Sí. A ver, eso es importante. Vieron que algo que, hermanos, al fondo también, porque están siempre la palabra, Alejandro, César. Lo que dijo el Manuel recién es muy importante. Porque tal vez pensamos que hay algo muy tremendo, un pecado muy terrible. Pero tal vez lo que hizo Ismael recién, aunque él trató de enmendar con un hermano, una experiencia pequeña, ustedes y yo tenemos que ser fieles en eso, porque él considera que ahí puede haber una corona, una recompensa que él perdió. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Y no está hablando de un pecado muy fuerte, no estamos hablando de una adulterio, una fornicación. Entiéndase que yo lo tomo de esa manera, y yo les ofendí, por eso digo, resolvamos los problemas enseguida, que no pase. Cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro trono, no está diciendo que no venga el ocaso. Resuelvan antes. Que no del otro día no se gane mucho más la parte emocional y psíquica, porque puede ser mucho más. Sí, Satanás gana ventaja en ese día. Es tremendo lo que compartió el que lo entendió, gloria a Dios. El que no, va a pensar que tiene que ser un pecado mucho más grande para poder recompensa de corona. Por eso es tan complicado seguir al Señor con integridad. ¿Cuántos de los que estamos acá miramos pornografía? No, yo lo miro. Cada uno de ustedes sabe si lo hace. ¿Cuántos de acá miramos a alguien con lujuria en la parte sexual? Cada uno sabe que lo hace. Yo no soy detective, ustedes tampoco son detectives míos. ¿Cuántos de ustedes acá aman a sus hermanos sinceramente? Ustedes lo saben. ¿Cuántos cierran su puño ante la necesidad? Eso, cada una de esas cosas le digo, seamos serios porque el Señor va a pedir cuenta. Lo que dijiste recién era lo que yo esperaba en el momento anterior, pero Dios puso esto en tu boca y Dios permitió. ¿Te acordás? Yo te dije, a veces pensamos un pecado mucho más grave. A Martín cuando dijo, Martín, si vos decidís como Rubén, yo dije, hermano, este ministerio te lo puso el Señor para que lo acompañes a Rubén. Si Martín no lo hace el otro, el Señor lo va a hacer igual. Entonces me preguntaron, ¿en qué recompensa? Va a poner la corona porque Dios le puso todo a disposición y él no hizo lo que debía hacer. Para Rodrigo siempre lo mismo. Rodrigo para mí es una persona que por el trabajo, por lo que sea, él se hace así, pero él da para más, por lo que sea. Y Dios va a poner en Rodrigo lo que tiene que hacer verdaderamente. Amén. Y así lo desafío a Rafi que me está mirando de aquel lado y a cada uno de los hermanos, para que Miguel Capellán sea desafiado, para que Martín sea desafiado, para que los adolescentes que entienden de Cristo tienen que vivir con integridad. La semana pasada hubo un joven que estaba en un lugar y se quiso, no importa quién es, se quiso amoldar las circunstancias de un lugar y haciéndose pasar como que él no era cristiano. Y la situación lleva a ese joven a hacerle sentir que él no pertenece a ese lugar. Aunque él quiere sacarse a Cristo del corazón, no lo puede sacar. Entonces su conciencia la acusa, el enemigo lo avergüenza diciendo, ¿viste que vos no sos un cristiano? ¿Viste que vos sos igual del mundo? Es mentira del enemigo. Justamente porque está pasando eso, es porque es un hijo de Dios. Pero nosotros no estamos en esta vida para servirnos a nosotros mismos. A los adolescentes jóvenes me cansé de hablarle de sus pecados particulares, son los que ustedes van a presentar delante de Dios. Pero ni el pastor, ni el liderazgo, ni los hermanos del grupo casero son responsables de sus vidas individuales. Aconsejamos, ayudamos lo que podemos, pero no somos detectives ni policía. Me parece que esto me llevó hoy. Lo que dijo recién, para todos los que escuchen en el aire va a servir. Hay gente que ha sido condenada porque piensan por los pecados más graves. Ismael hizo un detalle. Y yo estoy meditando, Señor, ¿qué hice en esta semana? ¿Hice algo que no agrada a mi hermano? ¿Hice algo que ofendió? O sea, y no lo restablecí. Él lo vendió, pero lo está dando como una corona perdida. ¿Ustedes escucharon? Por favor, presten atención. Porque el Señor siempre está hablando. Y además tenemos que reconocer algo. El obrar de Dios, a medida que entendemos la Biblia, implicaba que este hermano podría haber recibido la corrección del
espíritu, no mía. Lo tendrías que haber mirado, el Señor me está corrigiendo en esta expresión que no está bien. Porque no estaba bíblicamente bien. Pero es su tema con Dios. No quiero entrar en estas cositas como se teje en la vida cristiana, entre lo que nos hablamos acá, allá, y todo lo que viene, y otro creyente. No. Lo que quiero decir es, todos somos responsables de la forma en que Dios permite que su gracia nos dé algunas indicaciones, ya sea para mejorar algo, para aprender algo, para servir en algo. Esto que surge es decir, a veces el ponernos nombres no está tan bueno, pero bueno, usted es un grupo que se conoce, es una iglesia local, decirle a Rodrigo, che, esto es excelente, yo oro para que hagas esto, pero bueno, es lo que él ve y ora. En una de esas Dios a Rodrigo mañana lo saca de misionero y se lo lleva a la Quiaca. Y deja el auto. Que deje, está bueno. Bueno, lo que quiero decir es simplemente esto y vamos a entrar a algunas premisas importantes porque ahora vamos a usar el cerebro para preguntar. Miren, primero, el universo le pertenece a Dios. Las criaturas no modifican ni pueden trastocar sus planes soberanos porque fueron decretados desde la eternidad pasada. ¿Está claro eso? Que yo ofenda a un hermano, que el hermano se ofenda por algo que yo dije, eso no trastoca el plan de Dios. Al contrario, me ayuda a pensar cómo puedo mejorar y darle la gloria a Dios, porque es Él el que te permite las circunstancias. Por eso es erróneo pensar que alguien se tiene que convertir porque estoy predicando yo. Por ahí ni se convierte. Se convierte dentro de 5 o 6 meses con una persona que ni nos imaginamos en un TikTok. Humildad es un aspecto que aprendemos cuando vemos la grandeza y la soberanía de Dios. Rápido. Todo lo que sucede ya está determinado por su entendimiento infinito y perfecto. Nada lo sorprende en el universo. Nada. Es ignorancia espiritual absoluta pensar que algo sucede sin su permiso. Había un himno, un coro que decía, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Miren, solo piensen cuando se mueven las hojas de los árboles. No es Dios directamente haciéndolo. En su soberanía eligió poner ángeles. Cuando vamos a la tribulación en Apocalipsis, hay un ángel que detiene los vientos, hay otro ángel que mueve los vientos, hay otro que mueve las aguas. Es la soberanía de Dios. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis está en el Antiguo. Ya lo tiene determinado en el libro de Daniel. Los tronos fueron colocados y se sentaron los que tenían autoridad de juzgar, capítulo 7. Solo si alguien se pone, porque esto lo dicen los arminianos, si vos te pones los anteojos de calvinista, vas a pensar como un calvinista. Y lo contrario es lo mismo, querido. Si vos te pones un anteojo de arminiano, vas a pensar como un arminiano. ¿Entiendes esto? Eso no es ser justo en discutir argumentos. Eso es usar una falacia. Porque vos sos calvinista, pensás así. No, pienso así. Coincide con Calvino, pero mostrame bíblicamente si estoy equivocado y lo voy a cambiar. Exactamente. ¿Cuál da más honra a Dios? Todo es ejecutado en el universo según su poder infinito. Ninguna criatura puede hacer algo contra su voluntad. Se lo voy a preguntar ahora. Judas, ¿podría haber hecho algo diferente a lo que hizo? Eso ya es el decreto, eso ya lo estamos mirando de arriba. Pero mirándolo humanamente, ¿podría haber hecho algo diferente? ¿Podría no haber entregado a Jesús? La potencialidad existe, pero era el hijo de perdición. Y algunos, pero no porque Dios lo va a poner para que peque,
Claro, claro. una salvedad. Porque predeterminado implicaría que Dios está insistiendo en que la gente haga algo malo. Déjame que lo explique Y eso no lo puede hacer. específicamente. Me gusta mucho porque lo saqué a Simón el Mago del Ingenio, el próximo a Judas. Si está predestinado de antes para perdición, está creyendo en la doble predestinación. Sí. Estaríamos contrariando lo que decimos que Dios predestina a los suyos para salvación. Solo los suyos. Por lo Será tanto, la imagen de Cristo. el hecho que vos tengas claro la imagen de Cristo, hay un destino de Israel. Os elegí a vosotros no porque de lo más grande, lo más fuerte ni nada. Cuando hablas de la elección, la gloria que le fue dada a Israel, lo eligió entre los pueblos, pero no merecía nada, Israel era el más pequeño. Deuteronomio 7. Por lo tanto, en el tiempo Dios elige entre las naciones a quien a Israel. Como lo eligió a Abraham entre todos los que estaban ahí. No lo eligió ni tampoco a Abraham, lo eligió justamente a Abraham. La elección no se basa en el nacimiento tampoco natural, ni en el mérito ni en la obra de las personas. Por lo tanto, yo te pregunto, cuando estaban todos en la cena, ¿acaso no todos los discípulos dijeron, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Sí o no? Entonces, si sabían todos que era Judas, según el Salmo, capítulo 41, según el Salmo 42, 6, 42, 9, por ahí, está ahí, destinado, porque es el hijo de perdición, decimos, Dios lo predestinó de antemano para que él sea aceptado, porque yo creo que él fue condenado de antes. No. En el tiempo nos damos cuenta que hay una profecía de una persona, de que ponga su mano, el que ha tomado de cañal y todo esto, ese es. Sin embargo, cuando Judas en el versículo 30 al 31 Jesús dijo, los que han de hacer Juan 13, haz lo que, pronto. ¿Qué pensaron los discípulos que hizo Judas? ¿Iba a comprar qué? Algo para dar. Para el Pesaj, para la Pascua, la hierba amarga, el cordero y lo demás. Nadie dijo, Judas se fue, él es el que me va a entregar. Entonces, en el tiempo y la historia, después de 60 años, Juan escriba o que sustraía las ofrendas, lo sabemos nosotros. Pero en el tiempo y espacio nadie sabía que era Judas. ¿Entienden? Judas, ¿por qué? Sí fue destinado, pero Judas no creyó nunca que Jesús es el Mesías. Judas creyó que era un profeta y sobre todo dice, un rabí. Entregado sangre inocente porque no dijo nada de él. Y probablemente Judas, como era un celote, quería presionar a Cristo para que cuando lo agarraron los romanos para crucificarlo, se rebelara. Por eso probablemente se arrepintió, porque él dice que había entregado a un justo. Él se había comprado a Céldama, el campo de sangre, lo había señado, las piezas de plata que cobró, que eran como medio kilo, era lo que le serviría para comprar el pago definitivo de ese terreno. Y él se puso mal y lo tiró. Ahora, con ese mismo dinero, los sacerdotes después compran el campo. Entonces, para corregir este tema, predeterminación solo tiene que ver con el que ya está en Cristo, y es que va a ser igual a la imagen de Cristo. En el caso de los incrédulos, están destinados para una perdición porque están en Adán, pero no predestinados, sino que en el pacto de Dios con Adán implicaba que Adán iba a tener una descendencia conforme a su naturaleza. Y la Biblia es clara, dice, Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza, pero cuando tiene un hijo dijo que lo engendró conforme a la de Adán. Génesis 5, 3 y 4, Claro. engendró conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Y ahora es una naturaleza caída, pecaminosa. ¿Dios le había dado las vestiduras? Sí. Mató un animal para cada uno, ya estaba. Pero la descendencia ahora está muerta espiritualmente. Y dice Romanos 5:12, ahora vamos a seguir. ¿Sabes por qué defiende mucho el tema? Porque a Judas le dan con todo y que ya fue predestinado. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Ya fue predestinado para la perdición. Si nosotros creemos en la elección de Dios, nosotros tenemos que predicar siempre. Es una orden. Pero eso, Rubén, corrigiendo eso, Marvilla me entendió porque ella lo sabe, corrigiendo este cosito, vamos a darnos cuenta que nosotros debemos predicar porque es un mandato de Dios. De hecho, en el griego lo puede corroborar él o cualquier hermano con Biblia paralela. El ir no es un imperativo, es yendo Sí, a ser discípulo. mientras van yendo. El hacer discípulo. Ahora yo te pregunto, hermanos queridos, todos los jóvenes y adolescentes que hace rato que
Mateo 28, 19 y 20. Es obvio. Que primero tiene que recibir a Cristo para ser discípulo. Eso es importante que lo anexen, sí. Sí. Bueno, avanzo un poquito más. Acá hay otro punto. En las personas que no van a ser salvas, Dios también está manifestando su amor infinito. Esto es muy complejo para el cerebro nuestro, pero esto es lo que dice la Biblia. Dios muestra su amor en un acto de entregar a Cristo. Dios dice que ese acto es con un potencial ilimitado para salvar a todo ser humano. Sin embargo, solo hay algunos que sí reciben a Cristo. ¿Fracasa Dios? No. ¿Por qué este grupo de personas no podría estar con nosotros en la eternidad? En la eternidad. Participar en la eternidad, porque no tiene capacidad para estar en la gloria de Dios. Su lugar es cerrado. Así que hay amor y se puede decir, yo capaz que lo puedo dejar, no llorar. Porque es liberar la persona por Dios. En el sagrado. No quiero el like. Yo decía a Maduro, me da esta ventana, todo el mundo recibe. Un establece un antiguo del cable, todo eso. Es una. No lo ven. Y eso me lleva a pensar que los católicos son ellos. Y hay gente que habla, como que está comida, y a mí ya también me tienen a la cara, pero no la tienen de una manera, no que le lleva a contestar todo el chiste. Pero tanto que le dicen, se puede poner el católico. Y ellos se burlaban nosotros, pero nosotros pensamos que vamos a hacer un equipo para el evangelio, no es mejor. Porque si el Espíritu Santo ya me dice, en una charla católica, hermano, para que le digo, vos estás siendo iluminada por el Espíritu Santo. Pues ya la cuenta, vos estás teniendo la vida de Cristo. Digo, yo me siento bien ahí, me pasó a vos, que tenemos que tirar de Cristo, hermano. Si tenemos que tirar, yo sé cuál es el ámbito que están ustedes, pero no se callen, pero que es nuestro Señor Jesucristo. Hablen del Señor, no pierdan tiempo en esa verdad. Hay una comunidad de gente que no sé, y marca su con la congregación casi nada. Ahora sí, Pero que le quedan muy. y ahora tiene gente que hace, tenemos que su matrimonio, y mi lugar de que un terreno, que las señoras son a las casas. Lo que pasa es que cuando vos se casatas a gente, cuando la gente se separa, se divide, tiene empresas, otros que se no en calidad. Y lo que queda es un problema de calidad, no solo de sobrevivencia. Y mientras un grupo de personas en la iglesia que generen instituciones de ellos, cuando no tienen esa habilidad de hacerlo uno con otro, de arreglarlo, sufre el proceso de crecimiento de crisis. Y a veces, cuando uno mira el libro de Apocalipsis, esa de que siente con la voz de la primera, no tiene que ver con la acción de Dios y con su hermano, no con Dios solamente. Porque la doctrina la arreglar. Entonces, sí necesitamos esa buena doctrina y buena ley. Y amor. El problema es el Evangelio se refiere a veces al plazo y a veces a toda la información que tiene doctrina y directa. Bueno, tendencia es importante. Bueno, el plan soberano producto de una justicia perfecta, una sabiduría infinita e independencia absoluta. ¿Por qué independencia absoluta? Porque depende de que, un lugar que se le llama doctrina inicial, entonces esto religión por eso. No, es independencia absoluta de Dios. Vamos a ver cómo es. La mente finita del hombre no comprende qué motivo Dios hace eso. Porque somos personas caídas, nuestra mente está limitada. Aún personas como Einstein, con un grado altísimo de conciencia intelectual, pudieran darse cuenta que Dios estaría detrás de todo, pero nunca entendía exactamente quién es Dios. Sigamos con este tema. Estos grupos intentan volver al humano cierta soberanía e independencia para elegir. Y esa es la famosa idea del libre albedrío. ¿No? Cuando hablamos de teología, no hablamos de yo puedo elegirme qué comer o no. Porque, venga, si quiero ir a un restaurante, puedo elegir un sándwich, un ratito. Yo elijo. Pero esa elección está limitada a lo que esa persona me ofrece. De nuevo, vamos a comprar venegas, vamos a comprar deporte. Y vas a tener 4 o 5 marcas top y 1 o 2 de shopping. Que en la misma decía, puede ser el color, puede ser la marca de lo que ya está. Pero no podías elegir algo más. Y la libre albedrío ya está limitado. No puedes elegir quién va a ser tu padre, no es decir, qué idioma vas a nacer con tu padre, sino que ya viene. Entonces puede ser el día siguiente, es algo que te suicidar. Entonces hay cosas que son de la Biblia. Avanzo un poco más. No siempre es sexo, porque hace interpretación en particular. Pero de lo que quiero y de toda la Biblia, vamos a ver. Preguntas. Porque eso es fácil de aprender. ¿Por qué Dios dice en 9 y 11 la cuarta de la digitación? La vocación de Dios no iba a amar la medalla, sino era nacido hecho de mí. Cuando tienen que explicar el pasaje, se va a explicar para el que es lo que Dios. Es todo que era lo que es raíz. Entonces, han hecho la tu seno, todo terminar. Y esto lo dice Román, no nació, dice, acóbame a la boca de Dios. No es lo que dice la Biblia.
en ese sentido, yo estoy en. Y Pablo lo dice en Romanos, che, no nacieron ni Dios a Jacob, amé, a Esaú aborrecí. Puedo explicar la historia, pero dice que no había nacido es el Espíritu Santo cuando escribe Romanos 9. ¿Vamos bien? Otra pregunta. ¿Por qué Faraón? Ya lo hablamos. Otro más. Las viudas que había en Israel en el tiempo de Elías. Y sin embargo Elías va a la viuda de Sarepta. No se va a ninguna viuda de Israel. Y Dios lo manda. ¿O por qué razón va a curarse Naamán el sirio y no se va a curar otro leproso de todos los que había en Israel? Tendría que haber algún judío. Y no fue. Si hagamos, tenemos a María. ¿Por qué no otra mujer de la misma línea de la tribu de Judá? Podía haberlo hecho. Pero Dios decidió que fuera así. Y el ángel le dice, salve, muy favorecida. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? La determinación de Dios. Podemos ver, incluye a Judas en el grupo de los apóstoles. ¿Sabía que Jesús lo iba a entregar? Sí, sabía. ¿Y por qué lo eligió? Yo lo hubiera echado, ni lo dijo. Pero Dios tenía ese plan. ¿Por qué? Porque al estar bajo el maligno, iba a hacer lo que debía hacer, lo que el maligno le iba a decir. El maligno le sugirió venderlo, pero cuando el Señor le da la porción de pan mojado, dice, Satanás lo vende. ¿Dios sabía eso? Sí. ¿Lo determinó? También. ¿Avanzo un poquito más? Bueno, dijimos de los falsos maestros y el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a recordar los
decretos divinos. Definición e implicación. ¿Estamos bien? Miren, yo acá tengo estos temas. Cuando estudiamos decretos divinos reforzamos un solo concepto. Dios decidió todo. ¿Está bien? Pero no que haya mal creado por Él. Dios decide crear y luego decide permitir la caída, que aparezca el mal en el universo, pero no lo creó Dios. Eso tenemos que tener en cuenta porque si no, Dios no crea el mal, no genera la tentación en la vida del creyente. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Entonces tenemos que corregir nuestras Biblias, porque en la oración de Mateo 6, del Sermón del Monte, dice, y no nos metas en tentación. ¿Dios te mete en tentación? No, ese es un problema del traductor, que entiende que lo que le está pidiendo el Señor, y es Jesús el que lo enseña, es que la persona que ora tiene que decirle, Señor, no me dejes que algo malo me suceda, pero la traducción está correcta. Entonces lo que debería haber colocado el traductor es, y no nos metas en una situación de prueba, entre paréntesis, que me va a llevar a una tentación. Pero eso ya está establecido por Dios. El creyente debe pasar por pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en el plan de Dios está que tengas pruebas para su gloria y para tus coronas, pero Él no te mete en la tentación. ¿Se entiende, no? Avanza un poquito más. Todo esto es un propósito eterno, no depende de la criatura. Y yo puse una frase, ni los seguidores de Arminio ni los seguidores de Calvino estuvieron acertados en el carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia tenemos que poner a Dios en su lugar. Él no hace el mal, no crea el mal. Lo permitió porque en su soberanía sabía que era la fuente de cambio que iba a haber para el Cordero que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Pues él usó en la circunstancia, o a veces usó lo mismo decimos, no, por ejemplo, Dios usó la circunstancia para que yo pueda entender hoy o tener sabiduría. Y en parte de Dios arma los tiempos también. Por ejemplo, ¿por qué razón estaba Juan el Bautista naciendo 6 meses antes? ¿Por qué no nació 6 meses después de Jesús? Simplemente porque el plan de Dios fue así. Manda al ángel Gabriel y le dice avisale a Zacarías y avisale a Elizabeth. Eso es soberanía. ¿Qué me van a explicar? Tratando de hablar del libre albedrío. Podría haberle dicho María, no, yo no voy a tener un hijo como me van a apedrear. ¿Cómo voy a tener un hijo si todavía no convivo con José? Estoy casada con él, pero no convivo porque es la costumbre judía. No, ¿cómo vas a dar a tener al Mesías en mi vientre si todavía... Ven ustedes que por muy buenas razones que tengan estos grupos teológicos, siempre se quedan cortos en el carácter y soberanía de Dios. Siempre. ¿Avanzo? Bueno, decretos divinos. Acá tengo Romanos 11, 33 al 36. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables. Ahí la palabra es que no se puede investigar. No se puede entrar en la profundidad de ese razonamiento que tiene Dios. Por eso dice de su ciencia, de su sabiduría, y utiliza el término juicio ahí. O sea, ¿por qué Dios decidió que esto sea así? No lo puedo rastrear. Pero tengo que mantener que Dios no es injusto, que Dios es amor, que Dios es santo.
Después utiliza otro término, inescrutables sus caminos. ¿Por qué hace de esta manera y no de esta otra? ¿No era más fácil hacer tal o cual? Sí, pero eso es lo que vos pensás. Avanza un poquito más. ¿Quién entendió la mente de Dios o del Señor? La palabra entender es curiosa. Tiene que ver con la capacidad de tener comunión. Ginosko, el verbo que hablábamos ayer. ¿Quién entendió? ¿Quién puede tener comunión íntima con lo que Dios decretó? Y bueno, para eso necesitamos la revelación bíblica y la hermenéutica, que fueron los dos puntos que hablamos. Díganme ustedes cómo termina. Bueno, vamos a mirar esos textos de decretos divinos. Tengo que agregar griego a esto. Acá están las frases más importantes. Miren este tema. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo era una persona que no tenía Cristo? Estaba muerto espiritualmente. No importa, porque te van a decir no, pero cuando Adán murió, siguió vivo. Sí, pero acá está hablando de la muerte del alma, del espíritu, en el sentido de que el individuo no se puede comunicar con Dios. El que nace en Adán no se puede comunicar con Dios. Separado, pero no puede entender, no puede razonar. Seguimos más rápido. Ahí dice que nosotros vivíamos en esa forma de vida. Y ahí marca algo interesante. Deseos de la carne, voluntad de la carne, pensamientos. Y eso nos hacía hijos de ira. Eso es lo que teníamos en Adán. Exactamente. Avanzamos un poquito más. Efesios 2, de 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, es el que te provee con ese amor la vida. Entonces, esa vida no es por mis obras, es porque estoy en Cristo. Juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Esta identificación la vamos a ver en Colosenses. ¿Avanzó? En el 7 dice, ¿qué es lo que Dios va a mostrar en los siglos venideros? ¿Qué va a mostrar en los siglos venideros? En el versículo 7. Abundante riqueza de su gracia para con nosotros. Sí. Efesios 2:4. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, el don de Dios, no para que nadie se gloríe. Y ahora viene el para qué esto también. Mientras estoy caminando en mi vida cristiana, tengo un camino de buenas obras. Vos como creyente tenés un camino de buenas obras. Exacto. Pero ya están armadas. O sea, no hay nada que vos tengas que inventar. Mientras vas caminando, mientras vas trabajando, tenés la función de hablar de Cristo a otros, tenés la función de edificar a los hermanos, tenés la función de cambiar, sustituir hábitos. Hablábamos con algunos hermanos. Miren, un grave error de los creyentes que en los grupos, en ciertos grupos, los obligan a que caigo en este pecado. Orá fervientemente, ayuná. No, flaco. Orá y ayuná y vas a ver que caes en el mismo pecado. Lo que tenés que hacer es sustituir el hábito. Si vos tenés el hábito de fumar, hay tres cosas que vas a tener que hacer. La primera, no tener plata para comprar cigarrillo, destinada a eso. La segunda es no ir al kiosco a comprar, a ningún lugar donde te lo vayan a vender. La tercera, no pedirle a ninguno que te dé un pucho en la calle. Y vos tenés que sustituir eso por otro hábito. Ese otro hábito puede ser chicle, chupetín, caramelo, galletita. Engordarás al principio, pero entre 3 y 6 meses ese nuevo hábito ya forma parte de tu vida. Hablábamos también con un hermano que nos contaba, bueno, yo tenía este vicio, este hábito, pero ahora hace tanto tiempo que no lo hago. Bueno, ahora mantené eso como un nuevo hábito, porque si no lo sustituís, te va a venir las ganas de ir y participar de ese tipo de actividades. Siempre es sustitución. ¿Sí?
Lean Efesios 4. El que hurtaba, No hurtes más. pero le dice algo más que tiene que sustituir. Trabaje. Y además comparta lo que gana con el que tiene necesidad. Airaos, pero no pequéis. O sea, cuando te enojas con un hermano, con tu familia, con alguien, vos podés enojarte, pero lo tenés que resolver antes de la noche. Porque si se pone el sol sobre tu enojo, le vas a dar lugar al diablo. Y yo les explico simplemente que cuando pasa eso, Satanás está trabajando. Vamos un poquito más. Estado de los perdidos. Aquí. Anoten los puntos. Solo les cito el versículo. Miren. Cegado respecto al Evangelio de Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo. ¿Está claro? Cuando le hables a alguien, de donde sea, la cárcel, donde esté, no entiende el Evangelio. No puede entender. Esto lo hace Satanás. Por lo tanto, ¿qué tanta fe puede tener alguien para recibir a Cristo? ¿Qué tanta capacidad tendría alguien para recibir a Cristo si está cegado y no entiende el Evangelio? Agrego otro, segundo punto. Sin capacidad intelectual para comprender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe. ¿Avanzamos? Tercero. Bajo el control del maligno y fuera del grupo que pertenece a Dios. Miren 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, acunado por el maligno. Lo que piensa el inconverso es solamente algo que Satanás le pone. Y ya vimos que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Vamos a un cuarto lugar. Sin capacidad de hacer algo para agradar o para buscar a Dios. Ahí pueden leer muchos pasajes, pero Romanos 3, del 9 al 20 dice, no hay tiempo para Dios. Alguien podría decir, pero es una forma hiperbólica, exagerada. Pero dice claramente, como está escrito, no hay justo ni a uno, y te define. Entonces, tenemos que creerle a la Biblia. Vamos al quinto punto. Tropiezan en la palabra, no creen, son desobedientes, y dice que están destinados a ello. Miren, 1 Pedro 2, 7 y 8. Está hablando de los creyentes. Le dice, ¿lo pasé? Vosotros los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Cuando le hablas de la Biblia, tropiezan. Y dice, siendo desobedientes, a lo cual, lean ustedes, fueron también destinados. Esta es la verdadera situación que Dios dice que tiene el hombre, no lo que dicen los teólogos. Yo tengo que afirmarme en algo, o en lo que Dios dice, o en lo que dice arminianismo, calvinismo, o provisionismo, que es otra postura que hay. Agrego otra postura más, esta frase, destinado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque él me explica a mí que digo, si no puedo preguntar porque no voy a saber. Dale. ¿Qué pregunta? Ahí está, yo creo que no me Mauricio nos hace una pregunta. A ver, Mauricio, hablar, a ver. Sale por ahí. Sí, no hay problema. Mientras les muestro la palabra destinados. Ahí la frase, heis hokai, y este verbo es iteni, poner, es colocar en una fila, ubicar en un lugar. Solo puede hacer eso a lo cual fue ubicado. ¿Por quién fue ubicado? Adán y Satanás. Y está ubicado a una perdición. Ahí tienen después para estudiar directamente lo que Swanson coloca en la edición de Logos. Bien.
Y acá tienen la forma en que van a encontrar el verbo traducido. Designar, poner, depositar, destinar. Avanzo a un punto más hasta que esté la pregunta. Estado de los perdidos. F. Muerto espiritualmente y en pecado. Romanos 5. Esto tenemos que dedicarle un poquito de tiempo, pero no voy a hacerlo muy largo. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces la muerte pasó a ¿cuántos? Expantas hacia todos los que nacen en Adán. Todos. Entonces, si yo avanzo un poquito más, encuentro la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los cuales la muerte. Por lo tanto, la muerte, claro, acá lo vemos, miren, un poquito más adelante. Acá lo achico porque dice, así que como por la transgresión de uno, ¿quién sería ese uno? La muerte, vino la condenación a todos los hombres. Esto tiene que entenderse. Están condenados porque están en Adán, no están condenados por su pecado personal. El pecado personal es para grado de castigo en el futuro. Entonces dice, utilizando eis pantas antropos, todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto quiere decir que la expiación es ilimitada. Así como el pecado está limitado solamente a la descendencia de Adán, esta justificación, que es ilimitada, es también para la descendencia de Adán, para todos. Eso es redención ilimitada. Ahora, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, estos muchos son los que no van a recibir a Cristo. Y entonces dice, constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, como decía Chafa, pasó de todos en Adán al todos en Cristo. Y ahora te dice, muchos en Adán no van a tener la salvación y muchos en Cristo sí van a tener la salvación. Nunca puedes aplicar, por ejemplo, los muchos, los justos, a personas que no están en Cristo. Por lo tanto, debe ser la justificación de vida. Exactamente. ¿Entendés? Lo que pasa es que particularmente eso habla de la fuente del pecado y la fuente de Y también de la redención. En el versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero está hablando de la ley mosaica. Porque la ley era para tratar de que el pueblo judío, hebreo, tuviera una conducta diferente al paganismo. Y no lo estaban haciendo. Por eso en el capítulo 2 y 3 le va a decir, en el capítulo 2 le va a decir, si somos mejores que los gentiles, somos tan pecadores como ellos, a pesar de ser un pueblo elegido. Avanza un poquito más. A ver, habla fuerte, Mauricio. Hola, pastor. Ahí te echamos, ahí te están escuchando. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Saludos a todos. Qué alegría estar ahí reunidos. Pastor Ismael, ¿me escucha bien? Perfecto. Bueno, pastor, usted sabe que acá hay muchos debates sobre calvinismo y arminianismo, ¿cierto? Sí. Y hay una no voy a decir famosa, pero que hay mucha gente acá que tiene unas doctrinas súper erradas contra este tema del arminianismo. Y él tiene una concepción, quería preguntarle, pastor, ¿usted qué piensa sobre, él usa el argumento del rey David y hace la pregunta siempre si la misma predestinación que enseñan los calvinistas, digamos la dispensación de la gracia, es la misma o aplica igual en la dispensación de la ley, y usa al rey David como, digamos así, como argumento, lo pone como carne de cañón para decir que si la predestinación que enseña el calvinismo aplica en toda la Biblia, entonces el rey David hace parte de esa predestinación
Y al día siguiente, Dios también predestinó a David para adulterar y para asesinar. Y yo quería preguntarles qué Sí, piensa de eso. eso lo hablamos hace un ratito, Mauricio. El punto es que Dios nunca predestina hacia la maldad, porque entonces Dios dejaría de ser intrínsecamente bueno, santo. Y Dios no solo no puede tentar al hombre a que haga lo malo, ni Él va a generar que el mal aparezca, pero dentro de lo que son los decretos divinos, permitir que el mal sea conocido en las esferas angelicales por Lucero, y luego el hombre lo introduzca, como está diciendo Romanos 5, en la descendencia de Adán. El punto es que Dios no es el culpable, pero está dentro de decretos divinos. Así como creer que las personas que van a estar separadas de Dios son objeto de una acción de amor y justicia, tenemos que entender que a diferencia de lo que es el calvinismo, entre comillas, porque en realidad el calvinismo saca principios bíblicos exagerados en algún lado, en otros no, pero cuando se habla de la soberanía de Dios, nosotros estamos recorriendo pasajes de eso, soberanía, independencia, decir que Dios vio que yo iba a recibir a Cristo. Y ahora vamos a revisar 1 Pedro 1.1 y 1.2, porque es un error de traducción y de interpretación esa idea de Dios vio que yo lo iba a recibir. Porque ahora estamos viendo que estar en Adán es estar totalmente perdido. No tengo manera de resolver eso. Y lo dice la revelación bíblica. Así que el problema debe estar en la hermenéutica de algunos teólogos. Eso es lo que estamos tratando de mostrar y anoche hicimos eso. Después, si quieren, a la tarde, cuando hay otra reunión, les vuelvo a mostrar los 8 puntos que se tienen que tener en cuenta cuando se interpretan temas de teología. Pero la respuesta es no. Dios no predetermina el mal, sino que el mal ingresa a la creación de Dios por el permiso divino. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por esa razón, seguramente la persona trata de ponerte en 2 puntos. Si Dios elige a uno para que se salve, reprueba a otros. No, ya están en Adán. En el proceso del tiempo cronos, que es otro dibujo que les muestro siempre, en la eternidad pasada se decidió lo que iba a suceder. Y todos los que vivimos bajo el tiempo cronos, vamos viendo los eventos, pero el Cordero fue inmolado ante la fundación del mundo. El lago de fuego y azufre para el diablo y sus ángeles de antes de la fundación del mundo. La persona que iba a nacer en Israel, que iba a ser el Mesías, que fue rechazado, está predicho en el Antiguo Testamento, pero fue decretado antes de la fundación del mundo. Así que un teólogo sano no hace solo exégesis de un pasaje, toma toda la revelación escrita para poder ordenarla y exponerla con fidelidad, en donde Dios sigue siendo soberano, su carácter sigue siendo impecable porque no puede hacer el mal. No solo no tienta, y ahí ya hablamos de una palabra mal traducida cuando dice que el diablo tentó a Jesús. Todas esas cosas son errores de la doctrina de hombres que al investigar la Escritura no le prestan atención al carácter santo de Dios. Yo no sé si te contesté todo. Pastor, perfecto. La pregunta la hice porque ayer había muchísima gente escuchando esto y mucha de esa gente está acá. Entonces, fíjate, lo que me han explicado al principio, que se entendió perfecto, la gente me entendía bajo ese ejemplo. Que ese ejemplo, yo veo que todo el mundo se falla con eso. Pero usted lo explicó muy bien. Muchas gracias. Bien, bien. Y recuerden siempre esto, no estamos peleándole a Arminio ni le estamos peleando, primero porque Arminio no fue el que armó eso, sino los seguidores de Arminio. Cuando las personas están en Adán, pueden ser más malos o menos malos, pero están en Adán. Y ese es el
pueden ser bebés espirituales, pueden ser párvulos pairos o pueden ser carnales. Por eso tanto, que los que no están en Cristo van a recibir conforme a su grado de castigo, conforme a lo que hayan hecho, o manifestado más su maldad. Pero Dios no puede hacer ni de autor del mal, ni del pecado, ni tampoco puede ser disciplinado del mal. Bien, bueno, estamos casi a punto de terminar la condición del ser humano. Este punto importante, el 8, es que está bajo un reino de tinieblas. Ese reino de tinieblas lo gobierna Satanás y por lo tanto está fuera del reino del Señor Jesucristo. Miren Colosenses 2. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se dan cuenta que no estamos aptos en Adán para participar de esta herencia? Por eso, esto es el preludio de las riquezas de la gracia.